Bien, pues yo quiero compartir un tema, continuando con lo que Dios nos estuvo hablando en este tiempo atrás, que tuvimos el Congreso de Mujeres, ¿sí? Se estuvo hablando acerca de el sufrimiento de la mujer y la consolación de Dios. Y creo que ha sido un tiempo donde Dios nos ha estado llevando, ¿verdad? A reconocer qué importante es que en todo tiempo Dios está presente y aún en medio del sufrimiento. Y yo titulé esta enseñanza Contentamiento en medio del sufrimiento. Si usted trae su cuaderno para anotar, sería muy bueno. Y yo quiero leer con usted, si es tan amable de acompañarme, a Proverbios capítulo 15, verso 15 y 16. Vamos a dar lectura y más adelante vamos a analizar algunos puntos importantes. Proverbios 15, verso 15 al 16, y dice así: todos los días del afligido son fáciles y hermosos. Mire qué rápido contestaron que no. ¿Cómo son? Difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay ¿qué? Turbación. Vamos a pasar unos versículos antes de estos versos que estamos leyendo y leamos el verso 13. Y dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El joven llena su mente de basura, porque esa es la realidad. Hoy en día el mundo está proporcionando muchísimos medios de información, donde ya no hay seguridad, ¿no es cierto? Lo tienen a la mano. Los padres les compran a sus hijos sus tablets, pero no los analizan, no los supervisan, no están cuidando qué es lo que los hijos traen. Y mira, viene cuántas violaciones a los niños, de los propios familiares. Y sabes, el niño sufre y sufre la mamá y sufre el papá. Qué terrible, ¿no es cierto? Y bueno, durante el Congreso hablábamos que hay sufrimiento que viene a la vida de la mujer por diferentes razones. Unas porque son causadas por otras personas, o otras porque nosotros mismos nos causamos ese dolor. ¿O no es verdad? Y tú dices, qué tremendo. Imagínate, hablaba con una mujer y me decía, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Yo porque quería salir a trabajar y dejé a mis hijitos con mi pariente. Pues resulta que mi pariente abusaba de mi niña. Y me decía, ¿qué hago? Yo decía por dentro, pues ¿qué haces? ¿O no es cierto? ¿Ya qué haces? Ahora, líbrala. Imagínense la angustia para los niños. ¿No es cierto? El sufrimiento. Pero luego no solo los niños sufren, luego los padres están sufriendo una consecuencia. Fíjate, un sufrimiento que nos podemos evitar si entendemos cuál es el orden de Dios para la familia. Hay muchas mujeres que dicen, es que a mí no me gusta la casa, a mí me gusta andar con pata de perro, como pata de perro. ¿Sí ha escuchado esa expresión? Esa expresión no es una ofensa, Es decir, como pata de perro es que usted ve un perrito en la calle y va de aquí para allá, de allá para acá. O sea, anda donde quiere. ¿Sí me expliqué? Quiere decir que le gusta mucho andar en todos lados menos en su propia casa, donde debe estar,
donde debe cuidar a su familia, donde debe observar, donde debe analizar qué están viendo, qué está sucediendo, cómo voy a hablar a su corazón, qué voy a hacer. Aproximadamente entre 130 millones de niñas y mujeres en el mundo han experimentado la mutilación genital femenina. Fíjese bien, imagínense si no son abusos extremos. Y cada año más de 3 millones de niñas en África corren el riesgo de padecer esta práctica. Más de 60 millones de chicas en todo el mundo se casan antes de cumplir los 18 años, principalmente en el sur de Asia. 31.3 millones estamos hablando de este tipo de personas, y en el África subsahariana 14.1 millones. La violencia y el abuso caracterizan la vida matrimonial de muchas de estas chicas. Fíjese, ¿cuál es el carácter de estos matrimonios? El abuso. Porque viene la jovencita al matrimonio y dice, estoy enamorada, y piensa que todo lo que el esposo le hace es por amor. ¿Se da cuenta? Me hace, me golpea, me maltrata, pero luego dice, es que te amo, es que no te quiero perder, es que yo pensé que tú andabas haciendo cosas indebidas, es que por eso te golpeo, porque te amo tanto que no quiero perderte. Y fíjate, comienza una manipulación. Eso es manipulación. Está manejando y manipulando sus emociones y sus sentimientos de tal manera que comienza a creer que eso es amor, hasta que completamente pierde su propia identidad. Y la joven vive la vida de él, pero no su propia vida, porque piensa que eso es vida, piensa que de eso se trata el matrimonio. Las mujeres que se casan a una edad temprana tienen más probabilidades de recibir palizas o amenazas, así como de creer que el marido puede tener motivos justificados para golpearla. Se calcula que el 80% de las 800,000 personas que son víctimas cada año de la trata transfronteriza de seres humanos son mujeres y niños. Y que la mayoría de estas, 79%, están destinadas a fines de explotación sexual. A nivel nacional, muchas más mujeres y niñas son víctimas de esta práctica, y a menudo con fines de explotación sexual o de esclavitud doméstica. Estamos hablando de la trata de personas transfronterizas que no te dejan aquí, no van a dejar a la niña, adolescente, joven en su propio país, sino que la llevan a otros lugares donde se pueden asegurar que no van a escapar, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo pudiera mencionar varias encuestas que a lo largo de los años se han hecho estos estudios, y a través de todos los estudios nos damos cuenta que la violencia contra la mujer no ha parado, que las situaciones adversas continúan, que el sufrimiento de la mujer es latente. Yo no sé si aquí hay alguna mujer que de repente dice, todavía batallo, todavía estoy luchando con consecuencias, quizá de una violación.
quizá temor, quizá falta de libertad. Déjame decirte, Cristo ya pagó el precio por ti, ¿verdad? No tienes por qué estar sufriendo más. No tienes por qué estar sufriendo más. ¿Sí? Nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que Él no solo quiere tocar tu vida a nivel del alma, de las emociones y de los sentimientos, como ciertamente lo haría un psicólogo, ¿no es cierto? A ver, dígame qué le pasa, y cuándo sucedió, y cómo fue, y quién se lo hizo, y cómo la trató, y cuántas veces sucedió, ¿o no es cierto? Y después le va a decir, tome esa almohada y llámele como se llama esa persona que le hizo tal agresión, ¿sí? Y te dice, enójate, golpea la almohada, hazle lo que tu corazón te dicte. Y está la señora, o la joven, o la adolescente, y cuando la miras, está toda deschongada. ¿Han visto a los perritos cuando agarran un juguete de peluche que tiene unas bolitas de pelota en las patitas sueltas, especialmente para ellos? La toman y ellos mismos se golpean, ¿no es cierto? Con las pelotas, pero están ahí moviendo demasiado. Ellos terminan todos quizá mareados, golpeados, y así es la mujer. Golpea la almohada, la desbarata, ahora sí que le saca todo lo que tiene adentro, la golpeó con una madera que encontró por ahí, está enojada, con ira, sacando todas esas cosas, y cuando termina, y le dice 1000 cosas, aparte, pero no son bendiciones. Y cuando termina, le dice la psicóloga, ¿cómo te sientes? Ay, libre. Dice, libre. Me siento liberada. Ahora estoy lista para comenzar una nueva vida. Se va y al rato está peor. Porque se sienta y comienza a pensar, al que desgarré fue a la almohada y no a él. Pero si yo lo veo, ¿sí me explico? ¿Sabe por qué? Porque solo lo que provocaron fue que emocionalmente se desahogara, pero que su corazón sanara, por supuesto que no. Y déjame decirte, Dios no necesita de esas cosas, ni Dios te denigra para que ni siquiera te despeines, no vale la pena que te despeines enfurecida tratando de sacar lo que hay en el corazón. Yo no dudo que haya alguna mujer que haya guardado alguna raíz de amargura. Tú y Dios saben, yo no sé tu vida, Dios sí. Dios sí sabe por las cosas que tú has pasado. Pero qué bueno es analizar nuestro corazón y decir, ¿por qué estoy así? ¿Cuántas mujeres están enfermas, sufriendo enfermedad? Que realmente, fíjate bien, que algunas, yo no estoy diciendo que todas las enfermedades, no me malentienda, pero hay algunas enfermedades que son causadas por la amargura en el corazón. Y fíjate bien, no solamente has sufrido, a lo mejor la agresión, el maltrato verbal, cualquier cosa. No solo has sufrido eso, sino que hoy en día algunas mujeres están sufriendo enfermedades que son consecuencia de aquellas cosas, ¿sí? Y lo que Dios quiere provocar en tu corazón es que realmente perdones. Pero ¿sabes qué? Antes de perdonar, que te arrepientas.
porque la Biblia habla de la amargura como pecado, ¿sí? Y lamentablemente cuando la mujer ha sufrido maltrato, agresión, y cuando está en una condición como tal, que siente que hay un dominio, ¿sí? Hay un dominio, no la autoridad que guarda, que protege, que dirige y que a veces nos va a estorbar, ¿no es cierto? Si estamos hablando del varón como esposo, como cabeza, el varón es la cobertura. Y a veces el varón te va a decir, no, mi amor, no, eso no conviene, yo te aconsejo que no hagas esto por esto y por esto. Pero es la cobertura que te libra, aunque muchas mujeres, ¿y tú qué? Y los esposos son los heridos, ¿verdad? Y maltratados y sufridos. Pero otras mujeres no, a otras mujeres no se les pide amor, a otras mujeres se les ha maltratado. Y lo lamentable es que han llegado a un punto en el que la mujer cree que ella es la víctima, ¿sí? Y ciertamente fue quizá o ha sido la víctima de una persona, pero en el corazón, ¿sí? En nuestro corazón, cuando tú y yo venimos a Cristo, cuando nuestra vida es transformada, ¿sabes qué sucede? Viene una libertad y Dios te da su identidad. Y Dios te dice quién eres tú, y Dios te dice cuán amada eres, y Dios te dice que Él está dispuesto a perdonarte y después a sanarte. A veces queremos ver la respuesta de Dios, las bendiciones, una paz completa, un gozo completo, genuino del Espíritu de Dios a nuestro corazón, pero no nos queremos arrepentir. Pensamos que, ¿por qué yo voy a sufrir mi dolor? Es que nadie me entiende. Pues sí, tú me dices eso porque no pasaste por lo que yo estoy pasando. ¿Cuántas mujeres dicen eso? ¿No es cierto? Tratando de justificar su propia condición, sin darse cuenta que esa misma condición en la que te encuentras te separa de Dios. ¿Por qué? Porque tanto el ser una mujer independiente, una mujer que hace las cosas por sí misma y dice, yo no necesito a nadie ni a mi esposo, es más, ni a Dios. Eso se llama soberbia. Así como la mujer que dice, pobre de mí, y nadie te puede decir, necesitas esforzarte, tú puedes cambiar, pero tú necesitas actuar en obediencia a lo que Dios dice. Entonces se siente herida y se siente agredida en lugar de sentirse amada y que alguien le está dando un consejo para que salga de su situación. También ese sentimiento de sentirse, yo soy la víctima y todo mundo necesita compadecer por el dolor y el sufrimiento que tengo, eso también se llama pecado. Y déjame decirte, muchas veces abrazamos esos pecados. Mientras abrazas esos pecados, no puede haber luz de Dios para darte cuenta que en medio del sufrimiento puedes encontrar el contentamiento. ¿Sabes por qué? Porque en Dios, en verdad, cambia todas las cosas. Incluso, yo no dudo que entre ustedes haya mujeres que dicen, pues tengo a mi esposo y dice que es cristiano, pero la verdad, si yo le dijera cómo se comporta, sabría claramente que no ha nacido de Dios. Y sufren, siguen sufriendo, ¿verdad? Son incomprendidas, no hay ternura, no hay amor, te tratan como a la esclava o como a la sirvienta. Y déjame decirte, yo siempre suelo decir eso, creo que
los que somos llamados para ser hijos de Dios, pero que tenemos un llamado para servir a Dios, en el ministerio, cualquiera que sea, esa palabra quiere decir siervo, ¿no es cierto? Quiere decir sirviente, quiere decir el que hace las labores de la casa. ¿Sí me doy a entender? Quiere decir que si eso es lo que nosotros somos delante de Dios, como mujeres, debemos tener un espíritu de servicio. Fíjate bien lo que te voy a decir. No importa que tu esposo use ese trabajo laboral, que la verdad para mucha honra. ¿O no es cierto, mujeres? ¿O no es cierto? Mire, el varón que reconoce dice, la verdad, las mujeres trabajan más que nosotros. Eso es lo que dicen muchos varones, ¿o no varones? Porque en ocasiones la mujer, mire, dedica parte de la mañana. Mis niños están en la escuela y ella es una mujer de negocios. Sale, lleva aquí, hace negocios con sabiduría, sin descuidar su casa. Pero luego llega a casa trabajando, lavando, haciendo la comida, haciendo su aseo, ordenando la casa, ordenando los cajones, haciendo lo que tiene que hacer. Pero luego llega en la noche y prepara la cena y da a los hijos y se queda más tarde a orar, a buscar a Dios. Pero el esposo llega y le dice, ¿y tú? ¿Qué hiciste? ¿Se fija? ¿Sabe? Ese es un tipo de abuso. Es un tipo de abuso. Pero yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu reacción? Aún si verbalmente él te diría que tú eres la que haces ahí, que a ti te ve nada más como la sirvienta y no como su esposa. ¿Qué dirías tú? ¡Ay, qué humillación! ¿Eso pensarías o dirías a mucha honra? ¿No es cierto? Soy la sierva del Señor. Es decir, fíjate, eso habla de una mente cabal. Lo que nos enseña en Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso quiere decir, cuando habla del dominio propio, una mente sana, una mente cabal, una mente completa. Una mente que no es sana, a lo mejor el esposo cuida de decirle, o los padres a los hijos, o los hijos a los padres, ¿verdad? Y trata de decirle, oye mi amor, fíjate que la camisa no tiene botón. ¿Qué? ¿Ya me estás acusando? Le dice ella, ¿me estás acusando que no te tengo tus camisas listas? Y si no, que no valoras, mira nada más por un mugroso botón. ¿Se fija? Una mente desequilibrada, una mente que no es sana, sufre porque quiere, ¿o no es cierto? Porque aún cuando te ofendieran, si tú realmente conoces al Señor y has canalizado todas esas cosas delante de Dios, viene el ataque verbal, viene la agresión, viene la adversidad y en lugar de llenarte de amargura, oras por él. Señor, muéstrate a él, ábrele los ojos, dale luz, convéncelo, Señor, de pecado. Muéstrate a él que pueda ver su propia condición. Porque mientras me ve a mí, no se puede ver así mismo. Y comienzas a orar. ¿Sabes qué? Esa es una mujer que en medio del sufrimiento puede encontrar contentamiento. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de mirar al agresor, puede mirar al Señor. ¿No es cierto? Acabamos de leer en Proverbios 15, 15 y 16. Todos los días del afligido son difíciles. Sí, ciertamente son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo.
Mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Y el verso 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón y qué es lo que manifiesta tu rostro? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está sufriendo el dolor? Y mira, yo no estoy diciendo que no duele. Yo no estoy diciendo que momentáneamente no cuesta. No estoy diciendo que en Dios te vas a librar del sufrimiento. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el sufrimiento, mientras estemos en esta tierra, lo vamos a padecer. Apocalipsis nos enseña que cuando estemos con el Señor, el llanto y la tristeza va a pasar. ¿Sí? No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento. Pero mientras estemos en esta tierra, el sufrimiento será real. La pregunta es, ¿cómo estoy afrontando el sufrimiento? ¿Con una mente cabal? Es decir, con la mente de Cristo. Por eso la palabra nos enseña, piensa en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, en esto piensa. ¿Sí? ¿A qué nos está invitando? Llénate de Dios, llénate de la palabra, porque cuando venga el tiempo difícil, entonces el gozo que tú puedes experimentar en tu corazón, ese contentamiento en medio del sufrimiento, ¿sabes? Va a hermosear tu rostro. A ver, mira a la persona que está junto a ti y dile, qué hermosa eres. Nada más eso, nada más eso. A ver, ¿de verdad? A ver, mírela. No le diga nada, solo mírela. ¿Sí tiene un rostro hermoso? ¿O un rostro demacrado por el sufrimiento? O, fíjese bien, o la amargura. ¿Sí? ¿Cómo estamos afrontando el sufrimiento? ¿Lo estamos afrontando con el contentamiento que produce la palabra de Dios que nos da vida? Y mire, vamos a leer rápidamente un pasaje. Este pasaje yo creo que lo pudiésemos estudiar en unas 4 sesiones. Es un pasaje muy rico. A mí me encanta este capítulo 25 de Primera de Samuel, donde habla de una mujer, híjole, que tenía un marido terrible, que es más, su propio nombre decía qué tipo de marido era este hombre. Vamos a ver Primera de Samuel capítulo 25, desde el versículo 1. Seguramente usted lo ha leído antes, pero mire, si analizamos cada una de las palabras de los primeros versículos, ahí se nos iría todo el tiempo. Pero me encanta este pasaje porque habla de un varón y una mujer, un matrimonio. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Dice que en este tiempo murió Samuel, el profeta, y se juntó todo Israel y lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel. ¿Qué tenía este hombre?
Vamos a estar observando, mire, usted observe el pasaje. Conforme lo voy leyendo en voz alta, usted sígame con su vista y vaya observando el pasaje, de qué habla y vaya como imaginándose este acontecimiento. Dice que en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas. ¿Ya se imaginó las ovejas? Bien. Y 1,000 cabras. ¿Ya se las imaginó? ¿De qué color son? Bueno, según su imaginación. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Esa palabra esquilar, para que se lo imagine bien, quiere decir que las estaba rapando, les estaba cortando el pelo. Y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Qué quiere decir Nabal? Insensato. Pero también quiere decir perverso, impío. Es decir, cuando la Biblia habla de una persona impía, habla de alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Es decir, es una persona pagana, es una persona del mundo, es una persona que no tiene la ley de Dios. Este Nabal era impío, era fatuo. Esto es lo que significa Nabal. Su nombre así literal, Nabal, es lo que significa insensato, loco. ¿Cuántas locas hay aquí? Ninguna, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Necio. ¿Cuántas mujeres necias hay aquí? No, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo. Perverso. Fíjese todo lo que era este hombre. ¿Se lo puede imaginar? Ruin. Y villano. Pero no mi villano favorito, ¿eh? Fíjese todo lo que era este hombre. Insensato, perverso, impío, fatuo, loco, necio, ruin, villano. Es decir, desalmado, perverso con toda la extensión de la palabra. Pero tenía una linda mujer que se llamaba Abigail. Y el nombre de Abigail significa fuente de gozo. ¿Escuchó? ¿Qué significa? Fuente de gozo. Nada, si yo me quedo en este versículo, creo que se cumple el propósito de esta enseñanza. Contentamiento en medio del sufrimiento. El nombre de este varón, Nabal, ya te está diciendo cuál era su condición, porque ustedes saben que en estos tiempos antiguos se acostumbraba que según las características de los hijos, era el nombre que se le daba. ¿Qué haría este niño desde pequeño? ¿Qué era lo que los padres veían? Fíjate, como Malón y Kelión, que significa enfermizo, y un montón de cosas relacionadas con la salud. Seguramente desde que nacieron tenían muchas enfermedades. Y sus padres les pusieron Malón, pues sí estaba bien malón a cada rato. Pero fíjese, Abigail significa fuente de gozo. Es decir, ella tenía este carácter. Para este tiempo ese carácter ya se había pulido muy bien. Era aquella mujer horrible, lagañosa,
chancluda, con uñas de águila en los pies, con termitas abajo de las uñas. ¿Así dice? A ver, enséñeme sus uñas de los pies. ¿Era de qué? A ver, díganme. Era de buen entendimiento y hermosa, ¿qué? Apariencia. Mire, cuando habla que era una mujer de buen entendimiento, quiere decir inteligente. Pero, ¿sabe? Era una mujer naturalmente inteligente, pero era una mujer que usaba la inteligencia de Dios. Porque déjame decirte, a veces tu propia inteligencia te puede llevar a cometer tantos errores que te puede llevar a aflicción, ¿sí? Todavía multiplicar la aflicción que tú pudieses tener, solamente por no aplicar inteligencia de Dios. Era una mujer de hermosa apariencia, es decir, lindo parecer. Y no por fe, porque algunas dicen, es que yo soy linda por fe. Fíjate, esta palabra apariencia quiere decir bosquejo, ¿sí? Es como un bosquejo. Es decir, habla de la figura, habla de la forma, habla de un lindo parecer, algo grato. ¿Eso qué quiere decir? La importancia de cuidarnos físicamente, habla de la apariencia. ¿Cuántas veces decimos, en lo que Dios se fija es en el espíritu? ¿O no? Pero Dios se fija en todo, porque Dios no solo te hizo espíritu, te dio un cuerpo para que pudieses estar en esta tierra, si no, no estaríamos aquí. Te dio un cuerpo, ¿sí? Y somos templo del Espíritu Santo, entonces qué importante es cuidar nuestro cuerpo. Dice que ella era inteligente, exitosa, una mujer sabia, una mujer hermosa, de hermosa apariencia, pero, hay un pero el hombre era duro, ¿se fija? Es decir, severo, eso es lo que quiere decir en el original. Él era duro, severo, áspero. Era un atribulador, eso quiere decir en su raíz original. Era un hombre difícil, era un hombre obstinado, recio y violento. Todas estas palabras que yo le dije quiere decir duro en el original. Yo pregunto, en base al esposo que tenía Abigail, ¿tu esposo es de la misma calaña? ¿O ya te estás dando cuenta, ay no, mi esposito es bien lindo? No se le compara a ese Nabal, porque mira, Dios nos ha dado a las mujeres que somos casadas un esposo, ¿no es cierto? Para poder ser inteligentes y amarlos, y si no conocen a Cristo, ganarlos para Cristo. Pero mira, esta mujer no estaba amargada, esta mujer sabía tener contentamiento, habla del gozo en su corazón, de tal manera que cuidaba su figura, no decía, ay sí, para que se le quite me voy a dejar engordar. ¿Sabías que muchas mujeres hacen eso? De veras. Y dice, no lo soporto, lo aborrezco tanto que no soporto que me toque. Y es en serio lo que les estoy diciendo,
No soporto que me toque de tal manera que voy a comer, comer y comer y comer y me voy a engordar para que cuando me vea sienta que no me soporta, ¿sí? Que le dé náuseas cuando me vea y que no me quiera tocar. ¿Se da cuenta? Se hace un daño a sí misma por no usar ¿qué? Inteligencia de Dios. Este hombre era de malas obras, es decir, había maldad en su corazón y no solo en su corazón, en sus acciones. Imagínese todo lo que le decía él a Abigail. ¿Usted qué cree? Estamos viendo que era duro, era severo, era hostil. Seguramente no había una palabra de amor ni de ternura para su esposa. Era malvado. Verso 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba las ovejas. Yo pudiera entretenerme con cada una de estas palabras que tienen bastante sentido, pero vamos a continuar. Él oye que Nabal estaba esquilando las ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Es decir, David, al estar los pastores que cuidaban las ovejas que eran de Nabal, estando en sus tierras cerca de donde estaba David, él los acogió, los cuidó, los alimentó y fue bueno para con ellos. Y le dice en el verso 8, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. ¿Se fija? Era un hombre egocéntrico. Mi. Verso 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Es decir, este hombre les estaba devolviendo a David y a sus pastores mal por el bien que ellos habían recibido. Verso 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Es decir, David se molestó, se enojó porque él había hecho misericordia, había sido gentil, se podía ver los frutos de Dios, el cuidado, el amor. Sin embargo, Nabal estaba menospreciando a David al decir:
¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Imagínense, estaba menospreciando a David y como necio habló, diciendo, ¿por qué yo voy a darles lo que he preparado para la gente que trabaja para mí? ¿Cómo yo la voy a dar a otra gente sin importar cómo habían cuidado de su propia gente? Entonces, este siervo da aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él lo ha zaherido. ¿Sí? Es decir, no le ha correspondido de la misma manera. Ha sido agresivo. Es como una agresión directa. Fíjese, ¿por qué este siervo no fue con Nabal para convencerlo? A ver, usted respóndame. ¿Por qué cree usted? ¿Ah? Porque decía, no, si voy con él, me mata. No solo me despide, no solo me corre, me mata. Era un hombre impío y malvado. Pero ¿por qué fue con Abigail? Un siervo, fíjese bien, un siervo. Vea la humildad de Abigail, la inteligencia, la sabiduría. Muchas mujeres dicen, ¿y tú quién eres? ¿Y tú por qué me quieres enseñar? ¿Se fija? Eso habla de soberbia. Y vea lo que le dice en el versículo 15. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, le dice el siervo, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, ¿cuánto tiempo pasarían estos hombres junto con los hombres de David? Probablemente mucho tiempo, muchos días. Y dice verso 16, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Es decir, nos cubrieron, nos protegieron, nos defendieron. Ahora pues reflexiona. Fíjese que un siervo le diga eso a su ama. Está tremendo, ¿no es cierto? ¡Qué calidad de mujer! Y de repente a alguna le pueden decir, oye, mira, no hagas esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y con una agresividad. Y creo que falta mucho trato de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos hace humildes? El trato. ¿O no es cierto? El trato de Dios a nuestra vida, para quebrantar el orgullo. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, qué rico, ¿no? 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asno. ¿Se fija todo lo que le llevaba? Cosas integrales. No las gorditas fritas, los chicharrones de puerco y puerca. ¿Se fija? Granos, uvas pasas. Aquí tiene su dieta nutricional. Cuídese, ámese a sí misma. Y le dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego.
es decir, adelántate. Y nada le declaró a su marido Nabal. ¿Sabe por qué? Porque dice el verso antes, era un hombre tan perverso que no había nadie que le pudiera hablar, incluyendo su esposa. ¿Se fija? Pero usted ve a esta mujer amargada, la ve toda así que se desparrama en el sillón, con todos los kilos, ¿verdad que no? Era una mujer inteligente, una mujer llena de Dios, era una mujer sabia, dirigida por el Espíritu de Dios. Déjame decirte, una mujer que busca la presencia de Dios en oración, doblando sus rodillas, y si no tus rodillas, tu corazón. ¿Sabes qué? Es una mujer que va a tener una inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo. Es una mujer que va a saber cómo ganar las batallas en su propia casa. Es una mujer que va a saber tener contentamiento en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Es una mujer que va a aprender a perdonar y a saber cómo actuar en los momentos, fíjate, en los momentos de vida o de muerte. ¿Cuántas mujeres en los momentos de vida o muerte para sus propios hijos están en una esquina de su cuarto y te has arrumbado tú solita, como cuando arrumbas o como cuando avientas al último rincón de un cuarto donde guardas las cosas que no ocupas? Hasta allá muchas veces se mete la mujer a llorar su dolor y su sufrimiento, y no está entendiendo que necesita estar lúcida en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque puede ser un momento de vida o muerte para la vida de tus hijos o para un familiar que está cercano. No podemos dar vida si no tenemos la vida de Dios. Esto no es natural. Nuestra vida con Dios es una vida arriba de lo natural, porque no se puede hacer humanamente. No podemos perdonar con la razón humana, pero cuando entendemos que Él nos perdonó más allá de la razón, porque no había una razón, éramos pecadores, sin embargo Jesús nos perdonó más allá de la razón. Entonces, con ese mismo amor con el que nos amó y nos perdonó, necesitamos ser investidas. Aunque su palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La pregunta es, ¿estamos avivando ese amor que Dios ha derramado? ¿Realmente estamos apegadas a Él como el amado de nuestro corazón? ¿Realmente Él nos está dirigiendo para usar sabiduría de Dios y poder pelear las batallas? No con la inteligencia humana, que sería terrenal, animal y diabólica, y que a veces busca sus propios intereses, sino con la inteligencia de Dios. Esta mujer estaba decidida a pelear, porque no solamente David iba a ir en contra de Nabal, iba en contra de Nabal, en contra de ella, en contra de sus siervos y en contra de todo lo que este hombre tenía. Entonces Abigail, montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Mire, una mujer inteligente para haber buscado un atajo y salir al encuentro de David. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo. Es decir, él estaba enojado. Todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, de todo cuanto es suyo. Fíjese, ahora se estaba lamentando. ¿Por qué guardé todas las cosas de este hombre Nabal? Para que ahora sí que a la mera hora, valga la redundancia, me diga quién es este David. Y ahora resulta que cuando yo le hice bien, y guardé sus tierras y guardé sus ovejas, resulta
que ahora el Señor ya no me conoce, ¿sí? Entonces, dice, Él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y le reclamó y se le puso al tú por tú. ¿Qué dice que hizo? Postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Una mujer que sabe humillarse. ¿Ah? No que dice, pues él me ofendió, yo no voy a ir, ni crea que lo voy a buscar, ni crea que le voy a pedir perdón. ¿Por qué yo le voy a pedir perdón si él tuvo la culpa? ¿Sí? Una mujer que sabe humillarse aunque no tenga la culpa. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que me permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Fíjese, le está pidiendo permiso con todo el respeto. ¿Qué nos enseña esto? Que como mujeres debemos tener un respeto. Mira, si tú no tienes respeto en tu corazón por el varón, y no estoy hablando solo por tu esposo, si eres una mujer casada, estoy hablando por todos los varones, ¿no es cierto? Porque ese es el orden de autoridad, ese es el diseño de Dios. Dice la Escritura que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Está hablando de un orden de autoridad, ¿sí? Cuando una mujer se dirige a un varón con una falta de respeto al dirigirse al varón, sabes que realmente no tiene un corazón humilde. Qué importante es saber dirigirte de una manera correcta, con mucho mayor razón si es tu esposo, si es tu pastor, si son tus pastores, si es tu papá. ¿Sí me explico? Hablando de un corazón humilde para respetar, ¿sí? Hay muchas mujeres que gritan, hablan gritando. Y fíjate, ella le pide permiso para hablar a su oído, es decir, permíteme hablarte. Era como un clamor para, déjame hablarte al oído porque quiero suavizar lo que te acaban de decir. Fíjate bien, quiero suavizar. Eso de déjame hablar al oído, quiero suavizarlo. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Estaba tapando esta mujer el pecado de su marido? Pregunto. ¿No? Dice, sean tus enemigos como Nabal. ¿Cómo era Nabal? Insensato. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Sea dado este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado y para perseguirte
y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Fíjese, aquí o son dos cosas. O Abigail conocía quién era David y las promesas que él tenía de parte de Dios, y conocía que él era un hombre íntegro y sabía, ¿verdad? Toda su trayectoria, pero a la vez era una mujer que estaba siendo usada por Dios para darle una palabra profética y decirle, cuando Dios te ponga por príncipe, se fija, en un lugar de autoridad, que tú no te avergüences de haber ejecutado una acción en tu propio enojo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. No quería escuchar, y tampoco quería acercarse a su marido, pero con este hombre de Dios decía, acuérdate de tu sierva, porque sabía el corazón íntegro. Y bendito sea tu razonamiento, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Fíjense, David bendiciendo a Dios. Quizá jamás ella había recibido una palabra tan gratificante al corazón. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy. Imagínese, ¿qué pensaría Abigail? Híjole, pues ¿quién soy yo? Está bendiciendo mi vida, ¿sí? Pero Dios gratificándola por su obediencia, por ser una mujer con oídos para oír. Verso 34, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubieran quedado con vida a Nabal ni un varón. Aquí me llama mucho la atención en este versículo que dice que vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir. Y yo quiero dejar esta enseñanza aquí, ¿sí? David le decía a esta mujer, si tú no te hubieras dado prisa en venir, déjame decirte, muchas veces el dolor te ha detenido para que llegues en el momento justo, para que tu vida sea guardada o la vida de la gente que está cerca. Hace un momento yo hablaba y expresaba que hay muchas mujeres que están sufriendo su dolor, pero no se están dando cuenta que hay alguien en casa que te necesita. Y mientras tú estás sufriendo tu dolor, estás sumida en tu tristeza profunda, estás en tu angustia, estás ensimismada en lo que te pasa, en lo que te hacen, en que nadie te ama, en que nadie te valora, en que nadie valora lo que tú haces. Te sientes la persona más pequeña de todo el universo porque piensas que la gente te ha dado ese poco valor que te ha hecho sentir, sin darte cuenta que hay gente que puede estar peligrando en tu propio hogar, en tu propia familia. Y me gusta mucho esta expresión que le decía David a Abigail, si tú no te hubieras dado prisa, es decir, si te hubiera entrado el temor,
porque déjeme decirle, Nabal era un manipulador, era un hombre perverso, era un hombre hostil. Sin embargo, Abigail no era una mujer temerosa de su marido, era una mujer temerosa de Dios. ¿Sí se fijan? Era una mujer valiente, era una mujer que aunque su marido seguramente le decía, la maltrataba verbalmente y seguramente, déjeme decirle, yo no lo dudo, que aún físicamente y que aún sexualmente. La Biblia no lo dice, pero habla de un hombre impío. Y vaya que en el original nos está hablando con toda la extensión de la palabra. Sin embargo, Abigail era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer que actuaba no de acuerdo al sufrimiento que ella estaba padeciendo. Muchas veces nos justificamos. Hay mujeres que dicen, es que no conoce a mi esposo, o es que mi esposo no es creyente, o es que mi esposo dice que viene aquí, pero la verdad, yo sé que no es nacido de Dios. Me impide, me obstaculiza, siempre me está ofendiendo y la verdad, ya se me agotó la paciencia. Creo que cada caso es especial. Cada caso es especial y es particular, pero creo que lo que Dios te quiere enseñar a ti de una manera particular es la guía de su Espíritu Santo especialmente a tu vida, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que están ahí soportando el agravio, siendo humildes, sirviendo. Entonces tú debes saber cuál es la indicación de Dios para ti. Señor, estoy obedeciendo, Señor, estoy llegando a tiempo, Señor, estoy haciendo lo que tengo que hacer y no sucede nada, pero muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Háblame. ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Porque hay algunas mujeres que pueden decir, me sujeto. En todas las cosas, aún, fíjate bien, en las cosas que son perversas. La Biblia no enseña esto. ¿Sí se fija? Y al estarle enseñando cómo sufrir con contentamiento, no estoy diciendo que se sujete al pecado. ¿Sí? Me doy a entender. No estoy diciendo que haga cosas que a Dios le desagradan. No. Estoy hablando que una mujer apegada al corazón de Dios va a tener inteligencia de Dios. ¿Sí? Y la inteligencia de Dios no la va a llevar a pecar. ¿Me doy a entender? Que si su marido le pide algo que la incomoda y que usted lo haga porque dice, pues es que me tengo que sujetar. Y su esposo viene y le dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un trío? Y créame, en verdad, con todo respeto, pero es la realidad. Hay varones que dicen ser cristianos y que le han pedido eso a sus esposas. Han venido algunas mujeres y me han dicho, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Le digo, dile que no, que eso se llama pecado. Dile, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque estás pecando contra Dios. ¿Sí se da cuenta? O sea, no estoy hablando que te sometas de una manera ciega, no. Habla la palabra de la sujeción, el amor, el respeto, ¿sí? Pero si hay algo que se llama pecado, sométete a Dios y dime Señor, ¿qué debo hacer? Para que Dios te dé su dirección y tú como mujer, según el caso que tú estás viviendo, sepas qué vas a hacer para honrar el nombre de Dios. ¿Sí? Pero que ahí, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de la tempestad, tú puedas decir, no voy a hacer lo que a Dios no le agrada.
Pero Señor, ayúdame, dame capacidad que viene de ti, tu ayuda para poder hacer lo que en mi humanidad no puedo, en las cosas en las que sí debemos actuar con sabiduría como mujeres, en las situaciones que como hijas, como hija debes hacer lo que tienes que hacer. Es que mi papá me agrede, es que mi papá me obliga a que me quede en la casa y siempre me lo dice cada vez que voy a ir a la reunión o cada vez que sabe que voy a ir a servir al Señor. Y estoy enojada y me siento frustrada. Ahí es donde tú tienes que saber cómo dirigir lo que sientes a Dios. ¿Sí? En Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Deja tus ansiedades en Dios y Dios te confortará para que en medio de esa adversidad tú puedas encontrar el contentamiento que Dios te da y que cuando tú sirvas lo hagas por amor, no porque lo tengo que hacer. ¿Sí? Que cuando tú tengas que dirigirte con algún familiar o persona con la que has tenido conflictos, pueda ser genuina, pueda ser genuino y pueda realmente mostrar que tu corazón está sano y está limpio delante de Dios. ¿Sí? Contentamiento en medio del sufrimiento, para que el contentamiento, ese gozo que viene de Dios a través de su Espíritu Santo a tu corazón, te hermosee todos los días de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde ya. Gracias por tu palabra. Queremos decirte, Señor, que reconocemos nuestra capacidad, nuestra incapacidad o nuestra capacidad limitada. Reconocemos que hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero sobre todas estas cosas estás tú. Ciertamente ha venido dolor. Ciertamente ha venido sufrimiento. En algunos casos violencia, agresión. En otros casos maltrato. Pero Señor, quiero decirte que te necesito. Perdóname ahí donde tú estás. Si tú reconoces que necesitas pedirle perdón a Dios, porque te has sumido en tu dolor, en tu propia circunstancia, y has dejado de verle a Él, este es el momento. Ahí donde tú estás, ahí en tu silla, tú puedes hacer ese altar de comunión con Dios. Solamente basta con que abras tus labios y le digas: Señor, reconozco mi condición. Reconozco que he pecado contra ti. Estaba pensando que necesitaba el amor, la atención, el cuidado, el aprecio, la dedicación de todos los demás. Pero hoy me doy cuenta que estaba ensimismada, que solamente he pensado en lo que yo necesito y no me he dado cuenta en lo que tú estás esperando de mí. Por eso en esta hora, Señor, humillo mi corazón delante de ti y te pido perdón. Perdóname, Señor. No quiero más estar en esta condición.
reprobable. Porque quizá para mí era justificable, pero delante de ti es reprobable. Porque sé que tú me amas, hiciste la obra perfecta y esa obra completa en mi vida, Señor. Pero quiero reconocer que necesito salir de esta condición para poder experimentar la vida que tú ya has pagado por mí. Límpiame, Señor, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, porque no quiero que la luz que yo he dicho que hay en mí sea tinieblas y oscuridad. Límpiame, Señor, límpiame, y en tu gracia, en tu poder, en tu capacidad divina, dame la fuerza que yo necesito y la gracia para ser como esta mujer Abigail, una mujer que tenía contentamiento, una mujer apegada a ti. Señor, dame la gracia que yo necesito para poder cumplir el propósito por el cual tú me creaste. Y que en medio del sufrimiento y que en medio del dolor te pueda ver a ti. Que te pueda ver a ti, Señor, cara a cara. Que pueda ver tu luz que me alumbra y que me da la seguridad. Porque, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién me podrá separar de tu amor, Señor? Ni la vida, ni la muerte. Nada, Señor, absolutamente nos podrá separar de ti. Y que en tu gracia, Señor, cada uno de los que estamos aquí podamos experimentar esa inspiración de tu mismo corazón, que es el Espíritu Santo que tú enviaste. Ese Espíritu de Dios que nos inspira tu amor, que nos inspira el perdón, que sopla sobre nosotros capacidad divina, inteligencia de Dios, inspiración de Dios, para poder vivir una vida victoriosa, para poder hermosear nuestro espíritu, Señor, por el gozo de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, mi Señor, gracias. Gracias porque tú estás soplando a través de tu Espíritu Santo la misma vida de Dios. Gracias por esa influencia divina. Gracias por tu poder, más alto que nuestra capacidad humana, Señor, que nos estará guiando, nos va a dirigir, nos enseñará cuáles son los pasos que debemos recorrer, cuál es ese camino del perdón que debemos aprender, cuál es ese amor que debemos manifestar, cuál es ese respeto por el que debemos andar y por lo cual debemos crecer. Y también cuál es esa victoria en la que tú nos quieres llevar, Padre. Muchas gracias por tu preciosa palabra, el tesoro más preciado que cualquier persona nos pudiese haber dejado. Tu palabra preciosa, valiosa, que vivifica nuestros corazones y que embellece nuestro espíritu para que nos parezcamos a ti. Eso solamente es lo que nos puede embellecer, que nos parezcamos a ti y que desaparezcamos nosotras poco a poco, Señor, para que tú seas levantado y todos sean atraídos hacia ti. Te damos el honor
y la adoración que solamente tú te mereces, en el precioso nombre de nuestro amado Jesús.